Hola, en este video vamos a reconocer algunos tipos de discontinuidades que pueden aparecer en algunas funciones. Veamos esta bonita función dada por f de x igual a x por seno de 1 entre x. Claramente esta función no está definida en cero, por lo cual evidentemente esta f es discontinua en el cero. Sin embargo, podemos observar que esta función sí tiene un límite cuando x tiende a 0. Si se fijan, conforme nos vamos aproximando al 0, pues se nota, ¿no?, que los valores que va tomando la función, a pesar de que realiza muchas oscilaciones, pues cuando nos vamos aproximando al 0, los valores de la función también quedan iguales a 0. Aquí una cosa muy notable es que como esta función f de x cumple la desigualdad valor absoluto de f de x menor o igual que valor absoluto de x, pues sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de esta función es igual a 0. Entonces, aquí a esta función le falla que la continuidad le falla porque f no está definida en el 0. Como no está definida en el 0, es discontinua, pero sí tiene límite y su límite es igual a 0. A este tipo de discontinuidades se le denomina discontinuidad removible. Y esto es porque pues hay una manera de definir una nueva función, digamos una función f de x, f mayúscula de x, digamos, que sí es continua, pero que tiene un dominio más grande que nuestra f original. Si nosotros hacemos f mayúscula de x igual a el valor que toma nuestra función f de x cuando x es distinto de 0 y el valor 0 cuando x es igual a 0, nosotros tenemos ahora una función que sí es continua en todos los números reales. En particular, es continua en el 0. Un segundo ejemplo que quisiera analizar con ustedes es esta función, la función parte entera de x. ¿Se acuerdan? El máximo entero menor o igual que nuestro número x. Recordamos que esta función hace un brinco cada vez que nos aproximamos a un número entero, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, aquí si nos localizamos en el intervalo 0,2, nuestra función parte entera pues vale 0 en todo el intervalo 0,1. Esta función vale 0 en el intervalo 0,1, incluyendo al 0, pero no incluyendo al 1. En el 1, la función pega un brinco, vale 1 en el 1, y en todo el intervalo que va desde 1 hasta 2, sin incluir al 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, este tipo de discontinuidades se llama discontinuidad de brinco o discontinuidad de salto. Claramente esta función es discontinua, pero no porque no esté definida la función en el 1. En el 1 la función sí está definida y vale 1. Sin embargo, esta función no tiene límite, porque si nos fijamos en el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función f de x, a donde nos lleva es al 1. Sin embargo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda nos lleva hacia el 0. Entonces, dado que los límites laterales son distintos, pues nosotros sabemos que esta función no tiene límite. Y por tanto, no es posible que esta función sea continua. Para que sea continua tiene que existir el límite y ser igual a f de x. Entonces, este tipo de discontinuidades se llama discontinuidad de salto o de brinco. Y bueno, esta no es una discontinuidad removible como la del ejemplo anterior, porque no hay manera en la cual nosotros pudiéramos definir una nueva función que sí fuera continua y que extendiera esta. Como pueden apreciar también, esta función parte entera tiene la propiedad de que no solamente tiene una discontinuidad en el 1, sino que de hecho tiene discontinuidades en todos y cada uno de los números
enteros, ¿no? Es decir, para cada número entero z, la función es discontinua en z. Y para terminar con las discontinuidades puntuales, pues esta célebre función, la f de x igual a 1 entre x, que bueno, no está definida en el 0, por lo cual es discontinua en el 0, pero además lo es de una manera esencial, porque bueno, nosotros sabemos que cuando x tiende a 0 por la derecha, esta función se nos va a más infinito, por la izquierda se nos va a menos infinito. Es decir, la función f de x se aleja de cualquier cosa y por tanto pues no se acerca a nada. Este es entonces el tipo de discontinuidades que se conocen como esenciales. La función parte entera es una función que tiene una infinidad de discontinuidades, ¿no? Vimos que la parte entera de x es discontinua en cualquier número entero x, pero tenemos ejemplos todavía más radicales de esta situación. ¿Recuerdan ustedes a la función de Dirichlet? La función de Dirichlet definida como f de x igual a 0 si x es un número racional y 1 si x es un número irracional. Esta función de Dirichlet no puede ser continua en ningún punto, debido a que si nosotros consideramos cualquier número x, sea racional o irracional, en cualquier vecindad de nuestro x, pues habrá números que son racionales, digamos este azulito, y la función nos lo mandará al 0. Mientras que pues también en cualquier vecindad de x tendremos un número irracional que será enviado al 1. Y entonces, para una vecindad del 1 que no contenga el 0, o para una vecindad del 0 que no contenga el 1, pues nosotros no podemos garantizar que todos los términos o que todos los elementos de la vecindad alrededor de x vayan a caer en ninguno de esos dos intervalos. Así que, bueno, en realidad el límite cuando x, bueno, ahora mejor lo vamos a llamar así, el límite cuando y tiende a esta x de la función f de Dirichlet, pues no existe, y no existe para ningún número x. Y pues por esa razón simplemente no puede ser continua una función como esta. Una variante curiosa e interesante de la función de Dirichlet es esta, que está dada por f de x igual a la misma x cuando x es racional y igual a menos x cuando x es irracional. Esta función pues podríamos hacer su gráfica más o menos así. Digamos, supongan ustedes que los rojitos son los valores que toma la función en números racionales, entonces pues su gráfica es la de la función de identidad, mientras que para los números irracionales pensemos que la gráfica es esta que tiene color azul. Aquí estamos pensando, digamos, que pues para un racional por aquí, para un irracional por aquí, el valor que está tomando es menos x, para un racional que está, aunque sea por aquí cerquita, el valor que se está tomando es x. ¿Sale? O sea, es decir que la función está tomando valores por acá y también estaban tomando valores por acá. Nunca, digo, sí es una función, aquí no hay problema de, digamos, a simple vista pareciera que esta gráfica no es la de una función, porque alguien podría tomar dos valores distintos, pero no, porque cualquier número real tendría que ser racional o irracional y no puede ser ambas cosas a la vez. Ok, sin embargo, si nosotros nos fijamos en el límite cuando x tiende a 0 de esta función, pues resulta que es igual a 0, ¿no? Ya sea que nos aproximemos por racionales o por irracionales o por ambos hacia el 0, pues la función esta tiende a 0. De modo que, bueno, y también por otro lado, si nosotros evaluamos esta función en el 0, pues 0 es racional, entonces usamos esta regla, ¿no? F de 0 es igual a 0, y por lo tanto esta función f es continua en el 0. Sin embargo, no lo es en ningún otro número real.